Buenos días, te bendiga. Vamos a ir regresando al primer libro de Samuel, capítulo 21. David huye de Saúl. Entonces aquí vamos, entonces ya estamos analizando la historia de David. Este, y bueno, no dice exactamente la edad que tenía David. Pero bueno, dice capítulo 21, verso 1, dice, vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió. Ahimelech de su encuentro le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Esto es interesante. Dice aquí, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Pero en el Nuevo Testamento dice, y lo dijo Cristo, que David iba con algunos. Dijo Cristo que David tomó panes de la procesión, él y los que con ellos estaban. Y que en el Antiguo Testamento dice, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Entonces es interesante, tenemos que analizar. Eh, Verso 2, respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío. Y lo que te he comentado yo le señalé a los que eran un cierto lugar. Verso 3, ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. Verso 4, el sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado las manos de mujeres. Entonces aquí sí dice, y yo le señalé lugar a los criados, un cierto lugar. Entonces David no iba solo, David iba con criados. Recordemos que David tenía su propia casa, estaba casado David con Mical y ganaba un sueldo, por supuesto, que él sería el rey. Entonces, ¿quiénes iban con David? Criados. Verso 5, David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado con nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos. Aunque el viaje es profano, ¿cuánto más no serán santos ellos sus vasos? A ser sacerdote dio el pan sagrado, porque así no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Entonces, aquí David toma pan de la proposición. Qué interesante, porque yo recuerdo que Saúl también tomó pan, pero pan común, pero David tomó pan sagrado. Tal vez signifique que David, bueno, Saúl no era profeta, profetizó pero no era profeta, pero David sí era profeta. Fue arquitecto, fue ingeniero civil. De hecho, fue David el que diseñó el templo de Salomón. Fue David el que lo hizo, el que lo diseñó. De hecho, es increíble la estructura. Yo vi una vez un video aquí en YouTube del templo de Salomón. Es increíble la estructura tan compleja que tiene el templo. Y bueno, en aquella época debe ser increíblemente difícil. Pero David diseñó eso. Y no Salomón. Salomón lo construyó, pero David lo diseñó. David era ingeniero civil, músico, ¿y qué más hacía David? Era profeta, era rey y juez. Era una persona extravagante. Verso 7. Estaba allí aquel día detenido delante de Jehová unos siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg Edomita, el principal de los pastores de Saúl. Verso 8. Y David dijo a Ahimelech, no tienes aquí a mano lanza o espada, porque no tomé mi mano ni espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey apremiante. Y él respondió, la espada de Goliat del Filisteo, al que tú venciste, en vez de ella está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, pero aquí no hay otra espada sino esa. Dijo David, ninguna como yo, dámela. Entonces, recordemos que David también tenía fuerza sobrehumana porque peleaba contra los leones. Y obviamente podía dominar esa espada muy fácil. Verso 10, y el David sabía de aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis de Gat. Entonces aquí pues David está huyendo de un país entero, o sea, del rey de un país.
Y obviamente tenía que dejar ese país, Israel. Pero son los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David rey de la tierra? ¿No es este quien cantaba en las danzas diciendo, iría sobre los humildes y David sobre los humildes? Verso 2, y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. De hecho, el propio David peleó contra los filisteos y se cambió su manera de comportarse delante de ellos y se vivió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Verso 14, dijo Aquis a sus siervos, si aquí veis que este hombre es de mente, ¿por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso se faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Voy a entrar en mi casa? Pues entonces fue una muy mala idea entonces irse con Aquis. Y bueno, ya ahí termina este capítulo. David huyendo de Saúl con sus criados. David no solo iba con sus criados. Y y bueno, estaba siendo procesado por Dios para ser un gran rey. Que entre David fue un gran rey, pero dicen algunos que fue un muy mal padre. Porque no pues desea atender a sus hijos, no los crió realmente, él atendía al rey, el reino del país fue un muy buen rey, pero no tenía a sus hijos. Pues entonces, pues es un capítulo bastante corto, 15 versos. Y pues, ¿qué pueden aprender? Bueno, pues la historia de David. ¿Por qué le pasó esto a David? ¿Por qué huía de Saúl? Porque David estaba destinado a portar presencia de Dios, a despojarse de sus malas costumbres, de pecado. En ese proceso, pues le tocó huir por su vida. Pues entonces, pues hasta aquí este capítulo. Apenas es martes, disfrutamos este día. Que Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.